absoluta tranquilidad, sin la zozobra diaria de que puede ser vacunado, puede ser asesinado, secuestrado, etcétera, 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 etcétera. Son situaciones que lamentablemente nos aquejan en los últimos años, hay que decirlo con absoluta certeza, porque en este aspecto no hay por qué equivocarse. Y es por esto que el día de hoy tengo la suerte de tenerlo aquí en nuestros estudios, al abogado Pedro Jacinto Moncada Aguat, un amigo de hace muchos años, un profundo analista de la realidad nacional. Él también es dirigente de Alfaro Vive Carajo a nivel nacional también. Vamos a topar varios temitas inherentes, obviamente, a este proceso preelectoral, cuáles son las expectativas, cómo observa la ciudadanía y cómo observan también los, vale la redundancia, los analistas, si se quiere, de nuestras realidades nacionales. Abogado, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? Gracias, Hugo Jacome, por tu invitación. Saludos a toda tu audiencia. Y aquí estamos para reflexionar y conversar. Pedrito, hay un asunto absolutamente concreto. En las últimas semanas, de alguna manera u otra, como que se ha atomizado la campaña electoral. Bueno, estamos en un Ecuador que no ha sido, digamos, no siempre ha sucedido esta situación, lamentablemente, que se tiran de un lado acusaciones de idas y venidas, etcétera, etcétera, etcétera. 16 candidatos a la presidencia de la República, ya vimos un debate presidencial, vimos también un debate de los candidatos asambleístas nacionales. Desde su perspectiva, Pedro, ¿cómo miró usted el debate presidencial, digamos, que de alguna manera u otra es lo que más interesa en estos momentos? Bienvenido. Bueno, aparte de los baratillos de las ofertas, porque se ofreció hasta una central nuclear en la Amazonía, un tren bala, etcétera, etcétera. Se vendió mucho humo. Pero también... ¿Como en la Bahía? Bueno, en la Bahía por lo menos le venden un par de zapatos que están ahí. Claro, son concretos. Yo respeto mucho a los comerciantes, que sudan la gota gorda para ganarse un billete. Y está muy bien, y la Bahía, pues, es un sitio módico para los ingresos populares. Pero dejemos allá la Bahía. Nosotros recogemos lo que la historia ha ido produciendo y confeccionando. Aquí no ha habido finalmente pues una revolución social que cambie las estructuras económicas de la sociedad. Usted tiene unas oligarquías bancarias, la plutocracia bancaria que se le dio un golpe en 1925 a través de la Revolución Juliana, nuevamente, a través de todos los años posteriores, nuevamente captó el poder. Un poder que nos llevó, por ejemplo, hace 25 años al feriado bancario y que ahora lo han recuperado totalmente. Nunca lo perdieron. Hubo un oasis con la Constitución nuestra actual, un oasis con todas las cosas positivas que se pueden rescatar del gobierno del 2007 al 2017, una década ganada en derechos, pero posteriormente existió una traición, no a un individuo, sino a un proceso practicado por el señor Moreno, que se entregó de patas y manos a la oligarquía bancaria. Gobernó con 7 ministros de Guillermo Lasso. Que incluso llegó a decir que odiaba a los que lo habíamos elegido, porque yo también voté por él, pues. Claro. No voté por el banquero, que lo contradecía en la elección. Entonces, hemos ido de tumbo en tumbo en la institucionalidad desde el 2018, cuando se hizo la consulta del 7 veces sí, y en la actualidad lo que tenemos es la cosecha del rompimiento institucional del Ecuador. Con Julio César Trujillo. Con Julio César Trujillo, con Moreno, porque él lo puso a él. Y Julio César Trujillo repartió con consignas la institucionalidad del Estado para que esta institucionalidad actúe y rompa todos los derechos de la Constitución y persiga en forma fascista a un grupo poblacional, como son los correístas. Eso es fascismo. Cuando usted no persigue por delito, sino que persigue por la ideología, está haciendo lo mismo que Hitler hizo
en 1933 contra la población judía y también contra los socialdemócratas y comunistas. Eso es fascismo. Lo que ocurre en el Ecuador es exactamente lo mismo, en su naturaleza, en su esencia. Es decir, tenemos un régimen fascista, una institucionalidad que existe, pero existe para perseguir, por ejemplo, a los señores elegidos en voto popular, llamado Liga Azul, los destituye el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, se permite que el presidente de la República, yo diría un dictadorcito que tenemos, un dictadorzuelo, aprendiz, él sí realiza un autogolpe de Estado y tiene cooptado toda la institucionalidad, porque toda la institucionalidad se desquició a partir de la consulta popular del 2018 en la época de Lenín Moreno. Entonces eso es lo que tenemos cosechando. De tal manera que el último resquicio, como nosotros somos penitentes optimistas, vamos a pensar que el día domingo no haya fraude electoral y que tengamos una población electoral consciente, por lo menos en lo mínimo, que ojalá considere que esta situación que tenemos debe cambiar y escoja otras posibilidades. Ahí tenemos a Luisa González, tenemos a Leonidas Issa, por lo menos entre esos dos que escoja, y no al señor que se ha declarado cosechador de toda la debacle del Estado. Abogado Moncada, hay una situación, estimado Pedro. ¿Cree usted de que este sistema de cosas, digamos, de alguna manera u otra, garantiza, si se quiere, un proceso electoral transparente, diáfano, cuando observamos, como usted muy bien señala, que el presidente de la República ha cooptado, digamos el término hasta brutal, si se quiere, los espacios de poder, cuando observamos que un tribunal contencioso electoral no dice absolutamente nada de sus continuas violaciones a las leyes electorales, una Corte Constitucional que recién ahora se pronuncia, y qué garantías nos puede dar un presidente que ahorita es presidente, más luego es candidato hasta las 5 de la tarde ante esta situación. O sea, ¿hasta qué punto hay la garantía necesaria en ese sentido? Si a ello le agregamos el rol que cumplen los medios de comunicación, que los tradicionales al menos, que están justamente aplaudiendo estos procesos que no deberían darse. La sociedad ecuatoriana no tiene ninguna garantía. Ninguna, absolutamente ninguna. Pero estamos viviendo la llamada democracia representativa, en donde hay una ficción democrática, donde supuestamente el pueblo elige. El pueblo no elige nada, señor. ¿Ya? ¿Quiénes eligen a los candidatos? ¿Los partidos? Claro. El pueblo no elige nada. El pueblo va a la urna, ¿ya? Y supuestamente elige. ¿Qué garantía hay? Ninguna. Pero están jugando con fuego. ¿Por qué? Porque existe una multitud que se va cansando, que está cansada, y que puede reaccionar en un futuro casi inmediato. Y aquí ya hay historias de esas multitudes, pero que al fin de cuentas fueron gabeladas en sus intereses. Aquí se echó a un Bucarán por corrupto. Aquí se votó a un Gutiérrez por corrupto, por dictócrata, como él mismo se nombró. Aquí se mandó al exilio a Mawad, que nos empobreció, que trabajó para la banca, y ahí fue el periodo bancario. Muy bien, ahora tenemos a un banquero sinvergüenza, ¿ya?, que dice que va a luchar contra la corrupción y no es capaz. Empezó ¿cómo? Perdonándose la deuda que tiene con el Estado, es decir, que tienen con los niños, estudiantes, que tiene con los pobres, con la sociedad. Pero también es necesario decirlo, no lo logró solo, tuvo alcahuetes en la Asamblea Nacional, que con el pretexto de la gobernabilidad le aprobaron todas esas leyes. Dice que para la gobernabilidad. Señor,
Aquí debe haber una oposición ideológica y política y partidista. Por eso vimos con buenos ojos la unidad de la izquierda hace pocos meses. Se llamó a la unidad de las izquierdas. Dije, va a haber un milagro. Se va a derrotar a los sectarismos. Y va a haber un milagro, unidad de izquierda, chévere. Confeccionaron un documento donde dijeron que había una ética, ¿ya? Una ética política de no achacarse entre ellos. No vemos que aquello se haya respetado, pero no tuvieron la grandeza y la generosidad de, dentro de esta democracia restringida, tener un solo binomio, una sola lista de asambleístas, es decir, demostrarle al país que ellos son la alternativa, toda esa izquierda. Y nos han obligado, a Alfaro y de Carajo, a escoger a quienes consideramos tiene un valor moral, político y revolucionario superior a los otros candidatos, que es el compañero Leonidas Issa, y por él vamos a votar. No importa lo que digan las encuestas, porque yo también puedo hacer mi propia encuesta, porque las encuestas son unas porquerías de sinvergüenzas que dan resultados según el billete que les paguen. Son encuestadoras rocolas. Pedro, esta pseudo-institucionalidad que vivimos en el país, como usted lo señala, y obviamente la evidencia histórica está allí. Aquí no se está mintiendo absolutamente nada. Se desinstitucionalizó el país luego de la consulta popular. Pero ¿qué resulta, Pedro? Que ahora prácticamente estamos en una situación sumamente crítica y que definitivamente nos hemos puesto ante el concierto internacional de naciones poco menos que como el hazmerreír del continente. Aquí hubo una cumbre iberoamericana, no vino ningún presidente, el rechazo, digamos, del concierto internacional de naciones, el rompimiento con el derecho internacional de los pueblos, etcétera, etcétera. Y si a eso le agregamos las violaciones patológicas y continuas y a tiempo completo de la Constitución, se desaparecen niños, y aquí estamos observando como que no pasa absolutamente nada. Eso es lo que aterra. Por eso es que si usted hace una encuesta y le pregunta, a la mayoría de la gente le va a decir que lo que quiere es emigrar. Pero resulta que quiere ir a Estados Unidos. Es decir, es completo lo patético de la crisis, situación, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que usted ve que la gente es asaltada en sus domicilios y echadas, para que esas casas se conviertan en guaridas de las bandas delincuenciales en los barrios. Y todo esto es funcionable al régimen, al sistema. Entonces, es el momento ya de reaccionar. Ojalá exista una reacción democrática, popular, masiva, en contra de esa candidatura que quiere entronizarse en el poder, no sé si para de una vez hacernos desaparecer como sociedad, 4 años más y 4 años más. Lo que ocurre es que si ganaran, ya sea lícita o ilícitamente, todo está abierto, van a creer que se ratifica que tienen éxito, como ya lo tuvieron en la elección del narcotraficante que eligieron en 2021, como ya lo tuvieron con este pobre señor, que tiene harta plata nomás, pero pocas neuronas funcionando. A él le dan pensando, por un lado los gringos y por otro lado los banqueros. Es decir, ojalá haya una reacción del pueblo mismo, pues. Pero si no la hay, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer qué? Ante las mentiras, la lucha por la verdad. ¿Sí? Ante el desconocimiento de la realidad, la concepción mágica del mundo, la lucha por el conocimiento de la realidad. Y la dignidad, ¿sí?, también como país. De la realidad. Es decir, lucha por la verdad, lucha por conocer la realidad. Por otro lado, hay que buscar la unidad que quedó sembrada, aunque no ha sido cosechada, en la famosa unidad de las izquierdas. Hay un documento que para nosotros es vinculante. Y la resistencia. ¿Qué tienes que hacer frente al monarca mundial en nuestro continente? Resistencia, unidad, resistencia.
lo que están planteando los presidentes como Petro, como el de México, Sheinbaum, etcétera. Sí, debe haber una unidad a través de la CELAC. Pero ¿qué prefieren? No reunirse. No, Petro es el que está planteando. Claro. Sí, no reunirse y no decir nada. Es decir, arrodillarse ante un sátrapa. Entonces lo mismo acá, señor. No nos podemos arrodillar ni someternos a la voluntad omnímoda de un ignorante que tiene un acto de asnos de ministros. Ahí veo yo un ministro que se me parece a Cortisona. Claro. Es un imbécil completo. José de la Gasca Cortisona. Usted lo nombró. ¿Sí? Entonces tenemos una situación desquiciante. Yo tengo 70 años, pues. Ya viví. No estoy apurado en irme. Pero yo tengo hijos, tengo nietos, y todos los demás tienen hijos, nietos, hay jóvenes, ¿ya?, que merecen un país mejor, que no es un nuevo Ecuador. Lo que existe por parte de Noboa y sus adláteres es el mismo viejo Ecuador que fundó Benalcázar, Francisco Pizarro y los ladrones españoles que nos invadieron. Los porquerizos de Extremadura. Hay otra situación que me parece interesante, es que la gente tiene que reflexionar. Todavía se está a tiempo de entender que tenemos en la mano un arma letal que se llama voto, pero ese voto tiene que ser pasado justamente a una urna, pero con reflexión, con criterio, con objetividad. ¿Cómo puede ser posible que un ministro que usted lo nombró, prácticamente de forma descarnada, demuestra ante el país y ante la sociedad el real espíritu que envuelve este gobierno cuando señala que se deben terminar con las pensiones alimenticias porque eso es un arma de chantaje, dice, y que el presidente Noboa es víctima de ese chantaje? Imagínese, usted que es abogado, perdóneme, me gustaría para que la gente vaya entendiendo y reflexionando antes de ir a votar. Por favor. Y es que el sistema de reglas para vivir en civilización que se genera después del hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 70 millones de personas, que se formuló en la ONU y una serie de convenios internacionales, una Corte Penal Internacional, etc. Todo eso está siendo desconocido. Todo eso en los hechos ha sido derogado por las superpotencias. Sí, ahí tenemos cómo se aplaude el genocidio en Gaza. Eso es tremendo, ¿no? Sí. Y pese a que tiene Masacres orden de internacional niños. de captura a Benjamín Netanyahu, eso le interesa a un comino, ¿no? Hace rato, yo no sé si él es como los árabes que usa agua, después de que usa el servicio, votando los distritos de la digestión, o utiliza los documentos internacionales de derechos humanos para ese menester, así como la Constitución que debe estar en el inodoro de este señor que dice que es el gobernante. Es decir, está en jaque, no, ya no en jaque, está derogada la ONU. Es un adorno, claro. Es un adorno de la historia. Debería ser ya estudiada por los arqueólogos jurídicos. No hay derecho internacional, señor. ¿Qué ocurre? El señor Trump anuncia medidas, 25%, etcétera. Parece que no se enteró este dictador suelo, y para seguirlo atrás de él como un faldero, Chihuahua. dijo 27% acá. Para los mexicanos no se enteró que ya habían conversado. Porque tampoco es que Trump es cojudo, ni es solo allá. Hay una serie de empresarios que le dicen, oye, si tú vas a encarecer los productos que entran de Colombia y México, etcétera, perdemos nosotros, no seas cojudo. Así es. Y ya hay entonces eso lo obliga, problemas de abastecimiento. Eso lo obliga a este tipo a conversar en buena hora. Cuando los intereses son concretos como los del petróleo, ¿qué hizo? Habló con Maduro, pues también. Mandó a un delegado, no es que eso hay que estarlo aplaudiendo. Simplemente ese interés es la geopolítica mundial. Sin embargo, este caballero le regala un collar de oro en esta crisis a un tipo que dice que es el presidente. Ya, a un ex agente de la CIA. ¿Dónde tendrán? Represor. Un asesino de sacerdotes, monjas, ancianos, niños, Entonces, mujeres. está claro, pues.
¿Cuál es la labor que tenemos que realizar aquellos que tenemos un poquito de conciencia social y revolucionaria? Vuelvo a repetir, luchar por la verdad, conocer la realidad y difundirla, luchar por la unidad y resistir, es lo que le puedo decir. El próximo domingo es un momento, digamos, un desafío moral para todo el electorado ecuatoriano, tanto para los que estamos acá como los que están allende fronteras. Y en este contexto hay que estar absolutamente claros, porque si observamos que tenemos una fuerza militar, una fuerza policial, que en teoría debería estar, porque son no deliberantes, deberían de ser garantistas de la Constitución, pero lo que hemos observado por su propio accionar nos deja muchísimo que desear. No hay ninguna garantía en todo caso que luego del proceso electoral, si ellos son los que van a precautelar, digamos, las urnas, garantía no existen. En absoluto, porque son deliberantes, lo han demostrado. Lo han demostrado. Pero yo entiendo que al interior de las Fuerzas Armadas debe estar en ebullición un segmento democrático, el segmento digno de oficiales y de tropa que deben estar muy poco gustosos de la manera en que su cúpula actúa en forma antipopular, antipueblo, pro-oligárquica, pro-imperialista. Debe haber una reacción, supongo yo. No conozco nada al respecto, pero hay pasajes de la historia nacional de que esas Fuerzas Armadas fundadas por Eloy Alfaro Delgado, ¿ya?, fundador del ejército ecuatoriano, ¿sí?, expresadas en la Revolución Juliana de 1925, ¿ya?, manifestadas, aunque yo cuando estudié estudiante era opositor a la dictadura de El Bombita, de la Revolución Nacionalista, que revisándola en la historia, fue un buen gobierno, fue un buen gobierno, no el que lo sucedió, que masacró en Astra, etc. Es decir, hay un gran segmento de las Fuerzas Armadas que sí son patrióticas y populares. ¿No cree, doctor, de que también la gente tiene que ir reflexionando? Porque observamos una situación que es preocupante. A mediados de diciembre desaparecen 4 menores de edad. Y si estamos observando con absoluta objetividad, ya poco o nada se habla de eso. Pero no son los únicos que han desaparecido. Es toda una gran cantidad de gente que ha venido desapareciendo de manera paulatina y ya nadie dice absolutamente nada de ello. Allí también puede radicar el hecho de que la gente tiene que tener muchísimo cuidado para no equivocarse, porque si ocurre esta situación y no pasa absolutamente nada, imagínense cómo será. Es que eso... En unos años más ya no va a haber chance de divergir políticamente en términos democráticos. Los gremios tendrán serias dificultades para poder participar. Los grupos que deben ser con una oposición racional, digamos, argumentativa, no van a tener la más mínima chance de expresarse. El fascismo es el poder oligárquico 100%. Lo mismo y todo. Totalmente. Y entonces, esos casos tan lacerantes, la niñita que la encontraron gateando hace una semana, los 4 niños que pagaron tributo al hecho de ser afros o negros, diría yo con todo cariño, y pobres de las Malvinas, barrio popular de Guayaquil, que dijo el presidente, los iba a declarar héroes. ¿Dónde estamos? ¿Eso qué quiere decir? A buen entendedor, ya sabía lo que había ocurrido con ellos, pues, porque lo dijo. Bueno, y ahí hay un juicio que uno ya ve para dónde va. Al olvido. Va camino a la impunidad. Por las declaraciones que ha hecho hasta uno de los elementos que se supone defiende los derechos humanos, Billy Navarrete. En vistazo leí, señor. Además, bueno, chévere que siga siendo Billy Navarrete los derechos humanos, no sabemos, a veces era vitalicio el cargo. Pero ya da pábulos en sus declaraciones en vistazo para darle un vuelco, un giro a la responsabilidad sobre esa matanza tan atroz que se hicieron contra esos niños. Lea vistazo. Claro. Entonces, por ahí he leído también que está comprobada 21 desapariciones en una forma parecida. ¿Cuántas más serán?
qué bien que se haga este trabajo de buscar la verdad, que yo le decía es muy importante, ya, de conocer la realidad, y ojalá poder unirnos. La izquierda y el progresismo le debe eso al país y hacer resistencia. No te puedes rendir. Definitivamente, y también hacer hincapié en que si se trata de fundar este país o refundar este país bajo pilares fundamentales como es educación, salud, seguridad, también debe ser la no impunidad. ¿Cómo podemos ver, creer, analizar, entender, si es que se puede entender, que todos los días el Ecuador nuevamente está como el hazmerreír en el concierto internacional? Exportaciones bananeras en Bélgica con coca, en Turquía con coca, en Rusia con coca, y banana. Banana, coca. Y no hay ninguna investigación. La Fiscalía... ¿Quién controla los puertos privados? La Fiscalía nada que ver. ¿Quién controla los puertos? ¿Quién controla las fronteras? Ahora demagógicamente por 48 horas van a controlar. Habla serio. Pero es que hay otra cosa. Necesitamos una línea política. Los ecuatorianos para luchar. La tenemos, que está siendo vilipendiada permanentemente. ¿Cuál es? La Constitución de la República. Claro. Hay que rehabilitar la Constitución de la República. No se debe convertir en un poco de cocina, pues. Necesitamos un gobierno popular, con apoyo concreto ahí, militante del pueblo, que haga cumplir la Constitución, todas sus garantías y derechos, y que sanee al montón de sinvergüenzas que están encaramados en las instituciones del Estado, empezando por el Ejecutivo. Es lo que le puedo decir. 11 horas con 3 minutos, 11 horas con 3 minutos. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Estimado Pedro Jacinto, me gustaría que le envíes un mensaje final, esperanzador, aleccionador, de advertencia quizá, a nuestro querido pueblo, porque este domingo es crucial para los destinos de este país. Ni un voto al candidato presidente dictador de pacotilla, ni uno. ¿Ya? Planteo que escojamos entre las opciones más serias que permitan recuperar la patria. En lo personal, yo no me ando escondiendo, yo voy a sufragar por el líder popular que tiene dignidad y que es honrado, Leonidas Issa. Eso no significa estar en contra de otras candidaturas que podrían ser consideradas de izquierda o progresistas, como la de Luisa González. Es el mensaje que yo puedo dar. Tengamos dignidad. No anulemos el voto. Demos el voto. Yo voy a votar. No tengo por qué llamar a votar a los demás. Los demás deciden. Yo voy a votar por Leonidas Issa. Entonces, vamos en las mínimas esperanzas que hay de que el proceso electoral del domingo sirva para algo en este país, a dar el voto. Todavía no estamos llamando a votos nulos, ni a nada más. Bien, vamos a la elección. Y a cuidar el voto. Claro. Señores de los partidos, cuiden el voto de todo el mundo. Que el ratón no cuide el queso. Muy bien. Bueno, estas fueron las expresiones del abogado Pedro Jacinto Moncada, dirigente nacional de Alfaro Vive Carajo. Hemos tenido una conversación amplia, democrática, analítica, respecto de cuestiones que son absolutamente evidentes en este país. No es que en esta programación se inventan los temas ni los casos, totalmente expuestos de manera descarnada. Y es hasta macabra, digamos, la última parte de